Capítulo 51. Mejoras de habilidades. Felicitaciones, usuario, por derrotar a un subjefe. Seleccione una recompensa. Las opciones disponibles se basarán en el rendimiento. La voz mecánica sonó dentro de todas sus mentes. Ah, esto es una gran bendición. No había forma de que los demás pudieran haber procedido con sus habilidades actuales. Get también estaba un poco preocupado por el jefe final. Se acercó y lanzó restauración sobre el Hatis dormido antes de regresar a la sala del jefe. Sus heridas ya estaban en su mayoría cubiertas de costras. Get había ganado la mayor parte de la experiencia. La cantidad de experiencia fue mucho más de lo esperado, instantáneamente lo niveló 2 veces. Como de costumbre, Albus tuvo una respuesta antes de que tuviera tiempo de pensar en una pregunta. El enemigo era de un nivel mucho más alto que tú. Es posible que no te hayas dado cuenta antes de los Hobgoblins, pero ganaste más experiencia con sus niveles. Goblin Gourmand estaba 4 niveles por encima de ti, por lo que obtuviste su experiencia habitual de 3500, x1 por nivel por encima de ti. Por lo tanto, obtuviste 12400 experiencia x 80% para el último golpe y pusiste la mayor parte del esfuerzo. El total ganado fue 9920 experiencia. Bueno, un diccionario de sinónimos y una calculadora flotante. Pensó Get. Decir A. Get se rió entre dientes de Albus, y luego su atención fue atraída por la enormidad del mana core que podía ver dentro del grandullón. Hombre, esto va a ser jodidamente asqueroso. El núcleo estaba en el centro de su estómago, probablemente la razón de su capacidad de succión. Sacó 2 de las hojas más oxidadas de su bolsa de inventario y comenzó a abrirse camino. Todos los demás estaban ocupados reclamando sus recompensas. Le tomó unos minutos, pero finalmente, había extraído suficiente grasa para llegar al estómago. Clavó una de sus espadas en él y lo abrió. Todos en la habitación comenzaron a tener arcadas, incluida Get, el olor era repugnante. El núcleo parecía flotar en un gran saco que se había formado en el revestimiento del estómago. Conteniendo la respiración, arrancó el núcleo del tamaño de una pelota de fútbol. Mientras lo hacía, un cofre de madera de tamaño similar se cayó del saco. ¡Qué forma tan extraña de dar recompensas! Pensó mientras, de mala gana, metía la mano en el contenido del estómago para recuperar el cofre. Retirándose lejos del grotesco cadáver, Get comenzó a verterse agua sobre sí mismo de sus cantimploras. Una vez que pudo volver a respirar, miró hacia sus atributos y las otras recompensas. Get distribuyó sus puntos de atributo obtenidos de manera uniforme entre defensa y sabiduría, poniendo 3 en cada uno. No tenía la intención de cambiar su rutina. A continuación, le pidió a Albus que pasara a la página 2. Felicitaciones usuario, por derrotar a un sub-jefe. Por favor selecciona una recompensa. Nota. El usuario tuvo la mayor contribución y el nivel de criatura fue más alto que el usuario. Opciones ajustadas para coincidir con las hazañas. Opción 1 en 1 TP, 2 SP, 1 pieza aleatoria de equipo raro. Opción 2 en 2 TP, 3 SP. S3 SP puede mejorar restauración, inspección o cambio de estado. Al mismo tiempo, tener otro equipo raro podría ser útil. Get reflexionó un rato antes de tomar una decisión. Albus, vayamos con la opción 2 esta vez, él pensó. Después de pensarlo, decidió que el SP actualmente sería más útil para limpiar esta mazmorra. Después de todo, si el subjefe era nivel 25, el jefe podría tener 30 o más. Le resultó bastante difícil decidir qué habilidad mejorar. Las 3 habilidades fueron extremadamente útiles, pero solo tenía suficientes puntos para una. Se mostró bastante reacio a hacerlo, pero decidió actualizar restauración. Originalmente había querido actualizar State Change, pensando que podría comenzar a usarlo para causar daño. Después de un poco de vacilación, rechazó la idea. El partido tenía actualmente suficiente DPS, lo que necesitaban eran más medidas defensivas. Cuando comprobó los nuevos efectos del hechizo, ya no tuvo reparos en su decisión. Restauración, 100 MP, arroja un aura alrededor del objetivo que cura las heridas con el tiempo. Cura en el lanzamiento inicial y una vez cada 3 segundos hasta el final de la duración. Efecto adicional. El objetivo recibe barrera por % del HP máximo del lanzador. La barrera dura la duración de la restauración o hasta que se rompe. Duración igual a 30 segundos más WISX 0.4, 53. Curación igual a 10 más INTX 0.25, más HPX 2.5% 40. Barrera igual a 2.5% del HP máximo del lanzador, 25. Get estaba encantado. La barrera podría soportar la peor parte de un golpe, pero lo más importante es que crecería con él.
No podía hacer mucho en este momento, pero eventualmente acumularía una cantidad excesiva de HP. Además de eso, sus curaciones ahora, marcarían 18 veces. Curación por un total de 720 HP durante la duración del hechizo. Se acercó para lanzar el hechizo sobre Harris para ver el nuevo efecto. Junto con las habituales brisnas de luz brillante, una película translúcida muy delgada y difícil de ver cubría su cuerpo. Las heridas en sus piernas comenzaron a sanar mucho más rápido que antes. En lugar de formar una costra, Geth observó cómo la piel parecía crecer y estirarse directamente desde su músculo. Poco después de que comenzara el proceso, la piel nueva, viscosa y pálida había vuelto a crecer por completo en las piernas del hombre. La nueva tasa de recuperación fue extraordinaria. La tez pálida de Harry se había apagado y la sangre volvía a su rostro. No debería pasar mucho tiempo hasta que se despierte gracias a eso. Pensó Geth. Harry se había quedado dormido a su lado y no lo había presenciado. Sacudió la cabeza a la pareja de nuevo. Estaban sentados en un pequeño túnel, quién sabía si los goblins normales seguían corriendo por aquí o no. Dejando escapar un suspiro exasperado, se volvió hacia la última recompensa. Esta era la caja que había caído del estómago del Goblin Gourmand. Un leve escalofrío lo recorrió al pensar en cómo lo había obtenido. Geth esperaba no tener que volver a hacer algo tan grotesco. El pestillo se soltó cuando levantó suavemente la tapa. Capítulo 52, tenemos que seguir adelante. Dentro había dos artículos. El primero fue un carcaj. Geth lo tomó para usar inspección en él. Carcaj sin fin. Objeto raro. Este es un elemento especial que puede producir flechas ilimitadas. Una vez que se coloca una flecha en el interior, se puede dibujar una copia infinitamente hasta que se inserte un nuevo tipo de flecha. Otorga al usuario más 2 agilidad. Nota. Este elemento actualmente solo puede producir copias de flechas normales. El artículo deberá mejorarse para copiar flechas imbuidas de maná. Geth se quedó estupefacto. ¿Qué artículo tan asombroso? Iría a Filthy. Era alguien en quien Geth podía confiar, además de que se lo había ganado. El otro elemento de la caja era una tarjeta de habilidad. Lo recogió apresuradamente para ver qué habilidad le daba. Anillo de fuego, 50 MP, el usuario golpea el suelo con el arma, lo que provoca que las ondas de fuego salgan en todas direcciones. Notas. Una vez que esta habilidad se nivela aún más, puede diezmar a muchos enemigos dentro de un amplio rango. ¡Qué caja de botín más impresionante! Geth ya no tenía pensamientos negativos sobre los métodos utilizados para obtener esta caja. Valió la pena. Le llevó la tarjeta de habilidad a Solis y el carcaj a Filthy. Ambos le agradecieron profusamente. Él simplemente los rechazó, por supuesto, necesitaba que su equipo fuera fuerte. A cambio, Filthy le dio el artículo de equipo poco común que había obtenido de sus recompensas. Era un par de guantes de dedos abiertos con runas dibujadas en ellos. Aumentaron los atributos de inteligencia y sabiduría en 5 y dieron otros 2 puntos a la defensa. Geth ciertamente no los rechazaría. Solis también había elegido la opción de equipamiento, la suya era raro. Había recibido una coraza que aumentó enormemente tanto su defensa como su fuerza. Parecía que Hulk tenía un gran escudo, el escudo circular cubría todo su antebrazo. Parecía bastante simple, pero era mucho mejor que recibir daño de frente. Le había ofrecido el artículo a Geth, pero se negó. Según Alves, todas las opciones futuras se eligieron en función de la forma en que una persona luchó, junto con su personalidad. Un escudo iría completamente contra el cuerpo y la mente fuertes hacia los que estaba tratando de construir. La prioridad de Geth era controlar el campo de batalla. No había mejor posición que ser tanque o curandero para dar órdenes. Hulk y ambos hermanos habían saltado directamente al nivel 15, incluso si no habían contribuido tanto como los demás, todavía recibieron un aumento de 12, 13x por la diferencia de nivel. Solis y Filthy leveled también un par de veces. Necesitamos cultivar hasta que todos alcancen el nivel 20. Pensó Geth. Le pidió a Filthy que explorara algunos de los túneles pequeños y los 2 túneles grandes mientras esperaban a que Harris terminara de recuperarse del impacto. Debía informar cada media hora. Si no regresaba, entonces el grupo revisaría el último túnel en el que se había aventurado antes de continuar. Después de que se fue, Hulk fue y se sentó junto a los hermanos. Solis se acercó y agarró la mano de Geth, sacándolo del alcance del oído de los demás. Cariño, ¿crees que seremos capaces de continuar? Filthy y yo deberíamos estar bien, pero no sé si estos chicos pueden manejarlo. Ella preguntó. Pensé lo mismo, pero ustedes dos eran solo nivel 16 y 17 antes que el jefe. Hulk dijo que había llegado a 16 justo ahora, por lo que los otros dos deberían haber llegado a 15. Ese nivel importante más el nuevo equipo marcarán una gran diferencia.
La razón principal por la que envía a Filthy a explorar fue para localizar el nido de goblins que debería estar aquí. Los cadáveres en esta habitación solo contaban un par de cientos, debería haber miles. Mi objetivo es subir el nivel de poder a todos los que están aquí al nivel 20 antes de pasar al jefe final. Geth le expuso la mayor parte de su plan. No le dijo las estadísticas que se le habían ocurrido a Albus, pero debería haber de 2 a 3.000 goblins en esta mazmorra. El número fue suficiente para saltar varios niveles. Si podían encontrarlos y matarlos a todos, también había una alta probabilidad de obtener de 2 a 3 cartas de habilidad. Más si la suerte estuviera de su lado. Está bien, siempre y cuando tengas un plan. No conozco bien a estos tipos, pero no quiero verlos morir por tu imprudencia. Tienen familias esperándolos. Solis le recordó. Geth solo asintió, terminando la conversación allí. Sus motivos eran expandirse y ayudar donde pudiera. No podía hacer todo por ellos, tenían que ser lo suficientemente fuertes para protegerse y mantenerse a sí mismos una vez que él se fuera. Cada media hora, Filthy regresaba e informaba. Había un total de 11 túneles más pequeños. Los había examinado a todos en unas 3 horas, Harry se había despertado hacía mucho tiempo. Filthy estaba informando desde el último túnel. Entonces, cada túnel es un tiro directo hasta el final, que conduce a pequeñas cavernas. Cada caverna está llena de entre 200 y 500 goblins. Si tuviera que adivinar, el número total sería de alrededor de 4.000. No revisé ninguno de los túneles grandes. Es mejor si no lo hiciste, respondió Geth. Si ingresas accidentalmente a la sala del jefe, la barrera de la mazmorra te encerrará y matas al jefe o mueres. Filthy asintió con la cabeza en comprensión. Marqué los túneles con cuántos goblins había al final de cada uno. Geth se puso de pie y se dirigió a los demás. Entonces, es hora de que nos hagamos cargo de las tablas de clasificación. Comenzó a reír a carcajadas mientras todos los demás solo miraban. Lo único que pudieron ver fue sus hombros temblando de risa mientras caminaba por uno de los túneles. Había 11 túneles, Geth decidió tomar las rutas con la menor cantidad de enemigos y se abrirían camino. No quedaría ni un solo goblin después de que se completara esta incursión. Se dio cuenta de que Harris lo seguía con cierta vacilación. Aún así, el deseo del hombre de fortalecerse y su reciente idolatría de la fiesta de Geth lo habían empujado hacia adelante. La habitación a la que los estaba conduciendo actualmente tenía alrededor de 150 goblins. La mayoría eran solo espadachines, con muy pocos magos y asesinos. Sería una buena oportunidad para recuperar la confianza de los 3 hombres. Capítulo 53, probando a los novatos. Mientras se acercaban a la entrada, Geth miró hacia atrás y les dijo a los hombres, esta habitación es toda tuya. Filthy eliminará a los asesinos y magos de aquí. Si no puede manejar a los espadachines normales por su cuenta, nuestro trato se cancela. Los hombres débiles no merecen la oportunidad que estoy tratando de dar. Te mantendré curado, tu objetivo es subir de nivel aquí. Hulk y sus hombres tomaron las palabras en serio y sus expresiones se volvieron serias. Sabían que si no podían demostrar que podían proteger la mazmorra, entonces no merecían que se los diera. Geth luego miró a Solis y le guiñó un ojo. La siguiente habitación es toda tuya, nena. Quiero ver qué puede hacer esa nueva habilidad. Solis le sonrió con satisfacción, ya que esta fue mi primera habilidad que valía la pena nivelar, tenía mucho SP para usar en ella. No dejes que te asuste. Ella le arrugó la nariz en broma. Todavía no has mejorado esa habilidad de lanzar piedras. Te tomaste mi broma de mula de manada tan en serio. Bromeó. Ella se sonrojó y se alejó enojada. Después de escuchar el intercambio, los hombres se emocionaron. ¿Cómo podrían tener miedo si una mujer tan pequeña iba a hacer lo mismo en solitario? Filthy se asomó desde la esquina, viendo que solo había 8 magos y 5 asesinos en la pequeña horda. Rápidamente los eliminó, solo uno de los asesinos lo vio. Estaba demasiado lejos de la entrada para que eso importara. Los espadachines que habían estado sentados y holgazaneando en la pequeña caverna fueron alertados cuando notaron que los cuerpos caían. Comenzaron a mirar a su alrededor, algunos incluso comenzaron una pelea con los otros goblins. Estas cosas son realmente estúpidas, murmuró Geth en voz baja al presenciar la escena. Muy bien chicos, están despiertos. Hulk entró con valentía en la habitación. Harris y Farris lo siguieron un poco más tímidamente. Uno por uno, los ojos de todos los goblins se volvieron hacia ellos. Después de una breve pausa, las pequeñas criaturas comenzaron a pisotearse unas a otras para llegar al trío. Estaban locos, actuando como si no hubieran comido en días. Harris, Farris, vamos a atraerlos de regreso al túnel, será más fácil si solo peleamos 5 o 6 a la vez. Sugirió Hulk. Los dos asintieron y se retiraron por el pasillo, Hulk siguiéndolos. No habían retrocedido demasiado, solo lo suficiente para canalizar a los goblins.
Hulk se arrodilló al frente con su escudo levantado. Está bien, empuja en mi espalda para ayudar a detener su carrera. Tan pronto como pierdan el impulso, saca todos los que puedas. Ordenó. Get, que no estaba muy atrás, asintió con la cabeza, de acuerdo con su plan. Los cuerpos pronto se amontonarían, haciendo que los goblins frenase y se arrastraran sobre los cadáveres. Si se ejecuta correctamente, ni siquiera necesitaría curarlos. Se apoyó contra la pared y observó su actuación con Filthy y Solis. En el impacto inicial, fueron empujados hacia atrás unos pasos, pero luego la velocidad de los goblins se desvaneció. Espadas cortantes y moco verde llenaron el pasillo. Le recordó a Get algunos de los viejos trucos y juegos de video de Slash. No había estilo en el movimiento, simplemente se balanceaba descuidadamente para matar al enemigo. Los goblins se derrumbaron de izquierda a derecha y, como había predicho, una pequeña pared de cadáveres comenzó a formarse en el suelo. Las criaturas comenzaron a tropezar y ser empujadas por quienes estaban detrás de ellas, lo que facilitó que el trío las apuñalara. Cuanto más duraba la batalla, más fácil se volvía. Pronto, la pared era tan alta como las criaturas de 4 pies y tuvieron que gatear para llegar a su presa. Solo 3 o 4 goblins estaban emergiendo a la vez. Hulk les había sugerido a los demás que los dejaran ganar terreno. Quería practicar sus movimientos con la espada y el escudo mientras no hubiera peligro. Get siguió observando. Albus, he notado que Solis se ha vuelto bastante competente con su martillo, y estos tipos también se están acostumbrando rápidamente a sus armas. ¿Por qué es eso? Piense en ellos como atributos o habilidades ocultos. Como dijiste, el término es competencia y se puede aplicar a la mayoría de las cosas. Uso de armas, natación, tallado, cocina, etc. El maná ayuda a aumentar tu competencia a medida que repites ciertas acciones. Es una de las formas en que Mana elige qué talentos ofrecerte. A medida que luchas o vives de cierta manera, tu competencia aumenta. Esto aumenta la rareza de los talentos, habilidades o equipos que puede obtener completando misiones o alcanzando niveles principales. No pasará mucho tiempo antes de que pueda acceder a su hoja de competencia, no puedo sentirlo en este momento. Como he dicho antes, somos uno. A medida que te vuelves más fuerte, yo también. Cuanto más alto sea nuestro nivel, más información puedo acceder a través del mana. Get asintió y observó cómo el trío remataba al último de los goblins. Ya estaban empuñando su equipo como si fuera familiar. En que soy competente, pensó Get. Pronto comenzó a reírse por dentro. Supongo que recibir una paliza. Hulk habló con los demás y luego informó a Get de su progreso. Me las arreglé para llegar al nivel 2 veces, alcanzando el 18, mientras que ambos alcanzaron el nivel 16. Bien, revisa los cuerpos, arrástralos a la cueva uno por uno. No queremos perder ningún botín, ordenó Get. Ya sabía que había una tarjeta de habilidad debajo de los cuerpos, solo sería la habilidad Berserk, que el trío ya tenía. Get pensó que era inteligente no usarlo, los efectos secundarios eran terribles. De cualquier manera, sería una buena adición a sus recompensas de contribución. Las habilidades eran típicamente más valiosas que el equipo, después de todo. Mientras el trío recogía el botín, Get llevó a Solis y Filthy al siguiente túnel. Se saltaron algunos y fueron directamente a un túnel que tenía alrededor de 300 goblins. Cerca de 50 de ellos eran magos o asesinos. Muy bien nena, es hora de brillar. Get se rió mientras le hablaba y luego miró a Filthy. Elimina a los magos mientras intentan lanzar. Deja que ella se encargue de los asesinos. Puede hacer, respondió. Capítulo 54, Nivelación de poder. Solis no perdió el tiempo en lanzarse al grupo de goblins, despejando un ancho camino con cada golpe de su martillo. La cara del martillo era casi tan grande como los goblins, dejó sus cuerpos flácidos mientras volaban en la distancia. Los magos notaron rápidamente la situación y comenzaron a lanzar sus hechizos, aunque solo unos pocos tenían una oportunidad clara. 2 flechas atravesaron sus cuellos antes de que pudieran terminar de lanzar. Get lanzó rápidamente restauración sobre Solis cuando el tercer mago terminó de lanzar. Una espiga de hielo disparó a Solis, rompiendo la barrera pero deteniendo la punta poco antes de alcanzarla. Solis acababa de llegar al centro de la habitación. Get pudo ver una gran afluencia de mana tirando hacia su martillo mientras las criaturas la rodeaban. Mientras ella estaba lanzando, 2 espadachines la cortaron. Aparecieron heridas menores en sus brazos que fueron rápidamente curadas por los efectos de restauración. Luego, el martillo comenzó a brillar con un rojo intenso, como si fuera metal extraído de una fragua. Ella estrelló el arma contra el suelo. Una pared de 4 pies de llama salió volando en todas las direcciones que la rodeaban. Los goblins que acababan de golpearla, junto con todos los que estaban en las inmediaciones, fueron incinerados.
El muro de llamas se extendía casi 15 yardas en cada dirección. Todas las criaturas dentro de los primeros 5 metros se convirtieron en cenizas. Aquellos que estaban hasta 10 yardas murieron por las llamas abrasadoras, ya que los que estaban en los últimos 5 metros sufrieron quemaduras graves. Todavía estaban en llamas y recibían más daño cada segundo. Espadachines Goblin, nivel 13, HP, 210/550. Geth silbó mientras miraba el daño. Ese Goblin en particular había estado al borde de la llama. Mirando alrededor de Solis, Manacor descubrió el área donde los Goblins habían estado una vez. Geth también pudo distinguir 2 cartas de habilidad del mana que los rodeaba. Cerca de la mitad de los Goblins en la habitación habían sido destruidos en ese movimiento. Se volvió y le sonrió a Geth, llamándolo, pronto estaré en la cima de las tablas de clasificación. Él simplemente la engañó, pero probablemente ella tenía razón. Gracias a su curación, recibió el 14% de la experiencia de esas muertes. El número era una locura, tenía que haber subido al nivel 20 o 21. Geth, nivel 23, XP, 2654, 6500. Solo había tenido 87 de experiencia después de derrotar a Gurmund, luego recibió alrededor de 1000 de los esfuerzos del trío. El resto había llegado en ese único momento. A un golpe de su martillo y gané más de 1500 experiencia, Filthy debería haber obtenido 1000 más o menos. Eso significa que ganó más de 9000. Qué manera tan increíblemente efectiva de lidiar con las turbas de basura. El resto de las turbas fueron despejadas en otra ola de fuego mientras Geth y Filthy estaban acabando con los magos. Filthy inspeccionó minuciosamente el área antes de irse y encontró un pequeño cofre de madera cerca de la pared trasera. Solis abrió la pequeña caja que Filthy había encontrado antes de recoger el botín. Dentro había 2 cartas de habilidad. Uno de ellos era común mientras que el otro era poco común. La habilidad poco común era un tipo de barrera protectora que Geth no dudó en tomar. La habilidad común se llamaba Vista y era una versión embotada de la inspección de Geth. Era una habilidad pasiva que le permitiría al usuario ver el nombre, el nivel y la salud de un enemigo. Además, pudo ver el nombre y los efectos del equipo. No se pudo actualizar. Geth permitió que Filthy lo tomara, ya que sería muy útil para él durante la exploración. El trío comenzó a recoger los núcleos de maná y las cartas de habilidad que había ganado Solis. Uno de los magos soltó la habilidad de punta de hielo común, mientras que uno de los espadachines soltó otro berserk. Geth pensó en aprender la habilidad Ice Spike, pero no quería desviarse de su estructura actual. Además de eso, estaba empezando a extender su SP bastante delgado. Si seguía adquiriendo habilidades, tendrían que conquistar cientos de mazmorras y ganar más SP para que todas fueran útiles. Tal vez las habilidades no sean tan difíciles de encontrar como pensaba. Albus, ¿qué pasa? La primera mazmorra que tomaste estaba llena de slimes. ¿De verdad pensaste que obtendrías mucho de una mazmorra que podrías limpiar solo en el nivel 15? Geth estaba iluminado, pero se sentía un poco tonto. ¿Cómo podría comparar sus experiencias actuales con esta mazmorra? Había un mundo de diferencia en la dificultad. Me alegro de estar un poco abrumado. Si es posible, sería mejor conquistar todas las mazmorras de duendes y limos antes de abrirnos camino. Él pensó, aunque ahora que lo pienso, no he visto ni un solo slime desde entonces. Se preguntó qué otras criaturas había en su región local. Todavía estaba bastante cerca del extremo norte, junto al río. Aún les quedaba un largo camino por recorrer antes de llegar al extremo sur. Terminaron de limpiar el botín y regresaron al lugar donde habían encontrado a Gurmund. Cuando llegaron, el trío los estaba esperando. Tenían una sustancia pegajosa verde que los cubría de donde estaban recolectando cadáveres. Geth. Farris corrió hacia él rápidamente y sacó una caja de madera. Aquí, encontramos esto escondido en la parte trasera de la caverna. Geth enarcó las cejas ante la pequeña caja de botín y luego la aceptó. Debe haber uno en cada habitación, le dijo a Farris. Abriendo la pequeña caja, encontró una tarjeta de habilidad y un anillo. La carta de habilidad era otra carta común de Vista. El anillo era un elemento poco común que daba una tasa de regeneración de 1 maná por segundo. Geth le dio el anillo a Solis, quería que ella usara la habilidad Anillo de Fuego con la mayor frecuencia posible. También hizo que recolectar el botín fuera muy conveniente. Los cuerpos se quemarían por completo, pero los núcleos de maná permanecerían intactos. Filthy había alcanzado el nivel 20, Solis era el nivel 21 y Geth tenía más de la mitad de los 24. Hulk, ven aquí muy rápido. Hulk trotó y se paró frente a él con las manos detrás de la espalda. Geth negó con la cabeza ante las payasadas del tipo. Capítulo 55, Nivelación de potencia. Continuación. Toma esta tarjeta de habilidad y úsala. Quiero que te lleves a Harris y Farris contigo.
Usa las mismas tácticas que antes y llega al nivel 20 antes de reunirte con nosotros de nuevo. Ustedes empezarán con las habitaciones más débiles. Iremos directamente a la habitación con más de 500 mobs y bajaremos para encontrarnos con usted. Una vez que hayamos terminado de limpiar las habitaciones secundarias, podemos bajar juntos por los grandes túneles. Lo que ganemos aquí probablemente será nuestra última oportunidad de subir de nivel antes de enfrentar al jefe. Asegúrese de sacarle el máximo provecho posible. Además, revise cada rincón y grieta en busca de cajas de botín. Sospecho que cada habitación tiene una con contenidos adecuados para la dificultad. Hulk tomó la tarjeta de habilidad de Get con gratitud. Gracias, señor. No lo defraudaremos. Get devolvió la caja vacía a Farris, quien la guardó en la bolsa de inventario que había obtenido como recompensa por la pelea con Gurmund. Harris también había recibido uno. Get suspiró al pensar en todas las armas que se quedaron atrás. Actualmente los estaba almacenando en su cartera de inventario y luego tirando el contenido en el centro de la habitación. Con suerte, habrá una manera más fácil de llevarlos más tarde. No pudo evitar pensar en la cantidad de equipo que Bruce podría fabricar después de fundir y purificar todos esos materiales. Get y su grupo se dirigieron hacia el más peligroso de los túneles más pequeños. Cuando llegaron al final, se sorprendió un poco al encontrar algunos goblins que no había visto antes. Mirando a la vuelta de la esquina, rápidamente pudo ver que había más de 600 goblins en el espacio. Solo 200 eran espadachines, ni uno solo por debajo del nivel 14. Cerca de 350 de ellos eran magos o asesinos entre los niveles 15, 19. Las últimas 50 criaturas seguían siendo Goblin Mages o Assassins, pero se veían diferentes. Todos tenían niveles 20, 24 y parecían bastante inteligentes. Afortunadamente, aparte de unos pocos, su equipo no era mejor que el de sus homólogos más débiles. Aparte de la conciencia, los asesinos eran más musculosos y un poco más altos. Todos los magos tenían perillas delgadas y Get podía ver un estanque de maná mucho más grande dentro de ellos. Se volvió para mirar a los demás. Esos 50 goblins en la plataforma al otro lado de la habitación pueden ser peligrosos. Entraré corriendo y llamaré la atención. Sigue a Solis una vez que dan la espalda y adelgaza la manada. Asqueroso, necesito que dé la vuelta a la izquierda y elimines a los magos con el vello facial en la plataforma. Puede hacer. Entendido. Está bien, denme 15 segundos, les dijo Get mientras se preparaba para entrar rápidamente. Revisó sus habilidades una vez más y luego se precipitó de cabeza a la habitación. Get se abalanzó sobre los goblins más cercanos a él, tomándolos por sorpresa. En el momento en que entró en contacto con el primer grupo, activó Corruption Aura. Los goblins en la plataforma notaron el cambio rápidamente y comenzaron a dar órdenes para rodearlo. No importaba, si había 200 goblins o 2000, uno daño seguía siendo uno daño. No importaba cuántas veces los espadachines o los asesinos de nivel inferior lo atacaran, recibiría 1 o 2 daños como máximo. Incluso con el gran número, solo algunos podían llegar a él a la vez. Get se abrió paso rápidamente hacia la plataforma, ganándose la ira de las criaturas que se encontraban en ella. Los magos estaban a punto de reaccionar. Entonces, Get escuchó un estallido masivo que venía detrás de él, seguido de una ligera ola de calor. Alcanzar el nivel 20 le había dado el último punto que necesitaba para actualizar Ring of Fire, por lo que ahora las llamas de Solis eran un poco más altas y viajaban más lejos. Con el daño basado en fuerza e inteligencia, la habilidad fue bastante formidable. Get miró hacia atrás momentáneamente para ver más de 100 núcleos de maná cayendo al suelo, su nivel llegó a 24 y rápidamente arrojó los puntos a Def y Whis. Los assassins en la plataforma se lanzaron enojados hacia la horda, dividiéndose y dirigiéndose hacia ambos. Get y Solis. Los magos de nivel superior comenzaron a lanzar. Algunos de ellos convocaron bolas de fuego duales o múltiples picos de hielo. Otros comenzaron a cantar algo ininteligible, mientras cantaban, Get podía sentir que sus defensas caían. Mierda. El daño que estaba recibiendo de los goblins circundantes saltó a 5, 7 por golpe. Con sus números, marcó una gran diferencia. Lanzó restauración, la barrera que ofrecía se rompió rápidamente. Su HP permaneció lleno, pero los asesinos de alto nivel se movían rápidamente. Balanceando su espada en un amplio arco, logró tomar las cabezas de 2 de los espadachines. Con el espacio libre acumulado, rápidamente lanzó su nueva habilidad de barrera, formando una pared semitransparente frente a él. Los asesinos se quedaron temporalmente atrapados en el lado opuesto. No duró mucho, las bolas de fuego y los picos de hielo de los magos lo destruyeron rápidamente. Se dio la vuelta a tiempo para presenciar otra ola de fuego abrazando las filas enemigas. Los asesinos de nivel superior que se dirigían hacia Solis simplemente saltaron por encima de la ola.
Get logró lanzar State Change en el lugar donde aterrizarían algunos de ellos. Lo máximo que podía hacer en ese momento era aliviar su carga. Esa ola de fuego lo empujó a la mitad del camino a 25. Entre eso y los goblins muriendo por su aura de corrupción, su nivel estaba aumentando rápidamente. Maldito sea este efecto debilitador. Él pensó, acababa de recibir otra ronda de cortes sobre su cuerpo. No podía hacer mucho para ayudar a los demás o no podría mantener la restauración. Las cosas empezaban a ponerse sombrías. Justo cuando comenzaba a preocuparse por la situación, sintió que el efecto debilitador disminuía. Get miró hacia la plataforma y vio que dos de los magos que cantaban habían caído. Capítulo 56, Cambio de clase. Filthy ya se había movido al tercero, apuñalándolo en la parte posterior de su cuello. La próxima ola de ataques de magos dividió a los objetivos. Algunos vuelan hacia Get, otros son bailados por la veloz figura de Filthy. Get se llevó la peor parte de los hechizos que le lanzaron, no tenía forma de esquivarlos. Levantó las manos y lanzó barrier directamente frente a él, empapando algunos de los hechizos. Dos picos de hielo se estrellaron contra sus manos, mientras que una bola de fuego logró quemar su costado. Una figura de 117 brilló, disminuyendo su salud máxima. Mierda, si todos ellos golpean a la vez, yo estaría en problemas. Get pensó mientras veía a los asquerosos eliminar a los magos mientras los esquivaba. Los Goblin Assassins de nivel superior se habían acercado a Get, eran mucho más rápidos que sus versiones más débiles. Get solo pudo detener uno de cada 3 ataques. Cada golpe despegaría de 15 a 20 HP, pero el daño se reducía un poco cada vez que Filthy mataba a uno de los magos que cantaban. Sin tener que preocuparse por los lanzadores de hechizos, la pelea se volvió manejable. Get había lanzado una ronda más de restauración sobre cada uno de ellos y no estaba usando sus otros hechizos. Su regeneración de maná le permitió curarse constantemente, incluso si eso era todo lo que podía hacer por ahora. Otra ola de calor se acercó a su espalda mientras se defendía de los 3 asesinos que lo atacaban. Esta vez, la pared lo presionó y dañó a los goblins con los que estaba luchando. Oye, mira dónde mueves esa cosa. Se rió cuando logró matar a una de las criaturas carbonizadas. La mayoría de los más débiles que lo habían estado rodeando estaban en el suelo retorciéndose de dolor. Los otros 2 asesinos más fuertes todavía estaban luchando, pero él los estaba reduciendo lentamente. La jugada de Solis había ayudado enormemente. Uno de sus brazos se había quemado en la explosión, que colgaba sin fuerzas a un lado. El otro estaba quemado de cintura para abajo y apenas podía moverse. Después de unos momentos, Get logró matarlos a los 2. Ambos terminaron desangrándose hasta morir por los múltiples cortes y ampollas en la piel. Comprobó a los demás y descubrió que ambos estaban acabando con sus respectivos enemigos. Había sido una batalla dura, pero muy gratificante. Felicitaciones, usuario, por ser el primero en alcanzar el nivel 25. Seleccione una recompensa. El usuario ha alcanzado el nivel 25, seleccione una clase. El interés de Get ciertamente alcanzó su punto máximo, pero primero, tenían que terminar de limpiar la habitación. Todavía había goblins retorciéndose en el suelo, quemados y doloridos por el continuo asalto de Solis. La batalla realmente no había durado tanto. En su totalidad, realmente tomó poco menos de 5 minutos eliminar a los 600 goblins. Después de que Get apuñaló a la última de las criaturas que se retorcían, él y Filthy se separaron para buscar una caja de botín oculta. Solis reunió todos los cuerpos en el centro de la habitación y usó Ring of Fire para incinerar sus cadáveres. Filthy fue una vez más el que encontró la caja de botín, sobre todo porque podía cubrir el terreno mucho más rápido que los demás. La caja de botín era más bonita que las simples cajas que habían encontrado antes. Estaba forrado con refuerzos de hierro, que parecía un cofre de construcción tosca. Filthy lo abrió para revelar 3 cartas de habilidad y un brazalete. Las 3 cartas de habilidad eran cartas de visión común. Le entregó uno a Solis y luego echó un vistazo a la fina pulsera de plata. Aro de destreza, raro, otorga al usuario más 1/0 de agilidad, más 5 de inteligencia. Una pulsera bien elaborada, hecha por un aprendiz de artesano para un ser querido. Diseñado para aumentar la velocidad física y el proceso de pensamiento. ¿Por qué esto sería, hecho a mano para un ser querido? No son estos regalos del mana como pensé que eran. Si ese es el caso, ¿quién podría haberlo creado? La humanidad acaba de llegar aquí. Solo esa línea llenó a Get de preguntas. No tenía una respuesta para ellos. El brazalete le habría dado un poco de impulso, pero decidió dejar que Filthy y Solis jugaran piedra, papel y tijeras. Tras unos empates, acabó yendo a Solis. Esta mazmorra había sido bastante generosa con ella.
No era que no lo quisiera, pero el hecho de que tu forma de construir influyó en las decisiones de Mana se hizo más evidente para él a medida que avanzaban. Antes de que tuviera la oportunidad de mirar los avisos del nivel 25, Solis corrió hacia él con sus propias preguntas. Oye nena, ¿qué pasa con esta opción de clase? Preguntó Solis. Get miró y vio que ella también había nivelado a 25. Estaba a punto de descubrirlo yo mismo. Basándonos en todas las opciones anteriores que nos han dado, debería ser similar a un juego. Será una decisión que afectará la forma en que nos manejamos y las opciones que recibimos de ahora en adelante. Él le respondió. Solo asegúrate de elegir lo que sea mejor para ti personalmente, y todo estará bien. Get sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza. Ella se encogió de hombros y se volvió hacia su grimorio. Get puso los ojos en blanco. Albus, echemos un vistazo a las opciones que nos dieron. Asegúrese de dar algún consejo si sabe algo que yo no sepa. Según las elecciones y experiencias del usuario hasta este momento, hay 3 clases básicas disponibles. Su elección afectará las futuras opciones de actualización de clase y las habilidades de clase que recibirá. ¿Desea continuar? Sí, dijeron él y Solis al mismo tiempo, haciéndolos reír a ambos. Felicitaciones, usuario, por alcanzar el nivel 25. Seleccione una clase. Opción 1. Clérigo. El usuario ha demostrado una gran aptitud en el uso de maná para la curación. Con esta clase, el maná será más fácil de entender, los hechizos de curación serán más fáciles de lanzar y los hechizos de curación tendrán un efecto mayor. Bono de clase. Más 1/5 sabiduría, más 1/0 inteligencia. Opción 2. Guerrero. El usuario ha demostrado una gran aptitud para estar en primera línea en la batalla. Con esta clase, luchar de cerca es algo natural, aumenta la velocidad de aprendizaje de las destrezas cuerpo a cuerpo. Bono de clase. Más 1/5 fuerza, más 1/0 defensa. Opción 3. Caballero. El usuario ha demostrado una gran aptitud para el daño del tanque y la defensa contra los ataques enemigos. Con esta clase, el bloqueo de los ataques enemigos es algo natural, aumenta la velocidad de aprendizaje de las competencias en escudos o armaduras. Bono de clase. Más 1/5 defensa, más 1/0 fuerza. A Get no le gustaba especialmente ninguna de las opciones. Por otra parte, parecía que las elecciones se basaban en las de un juego. Solo las clases más básicas se pudieron ofrecer para la primera evolución. Consciente de ese hecho, tuvo que mirar hacia el futuro en lugar del presente. Tendría que analizar cuidadosamente sus opciones y pensar en las diferentes formas en que podrían ramificarse en el futuro. Guerrero no se presentaba como una opción en su mente en absoluto, aunque pensó brevemente en las posibles opciones en el futuro si lo elegía. No le tomó mucho tiempo olvidarlo por completo y elegir entre caballero o clérigo. Capítulo 57, Clérigo. Se centró cuidadosamente en las palabras para Cleric. Los hechizos curativos tendrán un efecto mayor. Él repitió. Para él, esto significaba que su ya alta salud se acumularía aún más en su habilidad. Get tampoco tenía ningún interés en usar escudos. Ser un defensor de primera línea estaba ciertamente en sus cartas, pero preferiría usar hechizos que confiar en el equipo. Albus, ser clérigo requiere algún tipo de juramento religioso, sin duda, esto le impediría elegir este camino. Aunque la idea puede ser la misma hasta cierto punto, el mana es actualmente la única entidad que puede proporcionarte poder. Tu cuerpo ha sido reconstruido por mana, y cualquier clase que elijas será impulsada por mana. Entonces, para responder a tu pregunta. No tienes que seguir a ninguna deidad para ganar poder. El poder y otras habilidades se obtienen a través de sus acciones. Entiendo. Entonces deseo elegir a Cleric como mi clase. Una luz brillante lo rodeó. Momentos después, Solis experimentó lo mismo, el efecto fue lo suficientemente cegador como para que Filthy tuviera que cubrirse los ojos. Get pudo sentir un gran cambio cuando la luz se apagó. Una vez que la luz que los rodeaba a los dos se apagó, Get comenzó a observar los cambios para sí mismo. Su cuerpo no se sentía muy diferente, pero su mente estaba lejos de ser la misma. Podía sentir su charco de mana casi congelarse detrás de sus ojos. Solo había crecido 175 puntos con los atributos ganados, pero el mana en sí era diferente. Get se concentró en mirar el espacio en blanco que se había formado cerca de donde podía sentir a Albus. Su piscina de maná estaba ahora dentro de una gran estructura en forma de cúpula. Una vez solo habían sido runas flotando en un espacio en blanco con volutas de mana flotando alrededor. Ahora parecía que la cúpula contenía una gran cantidad de mana líquido frío. Se podían ver volutas de mana visiblemente frías flotando sobre el lago mana. Las runas que flotaban alrededor del borde de la cúpula tenían una fina capa de escarcha arrastrándose sobre sus superficies. Las runas de restauración y barrera en particular fueron cubiertas por completo.
Era como mirar el cristal de una ventana congelada en una mañana de invierno. Get lanzó restauración sobre sí mismo, observando la reacción de la runa. En lugar de la sensación cálida habitual que tendría al lanzar, sintió un escalofrío en su mente. Mientras la runa se calentaba, tratando de derretir la capa de escarcha, mana líquido se acercó a ella. Los zarcillos de mana acariciaron lentamente la runa, haciendo que la escarcha cubriera completamente la superficie nuevamente. Get abrió los ojos para observar los efectos del hechizo. El escudo difícil de detectar que ofrecía era mucho más grueso que antes. La sensación de curación del hechizo fue mucho más profunda. Parecía darle un pequeño impulso de energía con cada tic. Mientras observaba el hechizo, notó que Albus flotaba frente a él. El grimorio había cambiado por completo. Get estaba acostumbrado a que fuera un libro encuadernado en cuero marrón, de aspecto prolijo. Ahora, sin embargo, Albus flotaba frente a él como un gran tomo blanco puro. Sus páginas eran mucho más gruesas, su portada tenía finos rastros de un púrpura real alrededor del borde con una gema ovalada montada en el centro. La gema también era de color púrpura real, y dentro de Get podía ver el indicio de una llama blanca flotante. Albus, ¿te ves bien? Get pensó en su socio. No es solo mi apariencia lo que ha cambiado. Una voz profunda y hermosa habló directamente en la mente de Get. Albus, él exclamó. Así es, el poder del mana dentro de mí ha aumentado lo suficiente como para poder comunicarme contigo directamente. Además, échale un vistazo a tu amiga y esposa. Dirigió Albus. Get miró a sus compañeros y no pudo evitar exclamar un poco en estado de shock. Sus barras de niveles, HP y mana eran claramente visibles flotando a su alrededor. No solo eso, Get pudo ver sus grimorios. El grimorio de Filthy seguía siendo un libro encuadernado en piel de ceja y aspecto agradable. La de Solis era completamente negra, con un borde rojo y una gema roja en el centro. Justo cuando él se preguntaba si Solis podía ver lo mismo, ella saltó hacia él. Debe ser Albus. Solis soltó, mirando directamente hacia donde flotaba el grimorio de Get. Albus abrió su portada para mostrar la primera página. Es un placer conocerte formalmente. Las palabras florecientes se materializaron en la portada. Solis soltó una risita y se volvió hacia su propio grimorio. Entonces no puedes hablar con ella directamente. Get le preguntó en voz alta. No, pero ahora puedo hablar con su grimorio claramente a través del mana. Así que las instrucciones de batalla ahora serán mucho más fáciles de transmitir. Get escuchó la voz de Albus en su mente nuevamente. Solis había vuelto a mirar su grimorio, probablemente asignando atributos de los niveles que habían ganado. Get decidió que examinaría sus opciones de recompensa y luego haría lo mismo. Felicitaciones usuario, por alcanzar el nivel 25 y ganar una clase. Por favor selecciona una recompensa. Opción 1. Más 1 TP, más 1 SP, artículo específico de clase. Opción 2. Más 3 TP, más 3 SP. Albus, vayamos con la opción 1, pensó Get. Una luz apareció frente a él mientras un pequeño cofre blanco apareció en el suelo. No lo abrió y miró el siguiente mensaje. Felicitaciones usuario, por ser el primero en alcanzar el nivel 25 y ganar una clase. Por favor selecciona una recompensa. Opción 1. Más 2 TP, más 2 SP, 1 artículo específico de clase. Opción 2. Más 4 TP más 4 SP. Vayamos con la opción 1 de nuevo, Albus. Get miró brevemente el indicador. Solo había golpeado a Solis por un pelo, era hora de admitir que otros estaban cerrando la brecha que se había ganado al despertarse temprano. Otro destello de luz y otra caja se formó frente a él. Aún así, tenía que seguir 2 indicaciones más. El usuario ha superado un nivel principal. Seleccione un talento. Nota. Las opciones de talento han sido reemplazadas por aquellas adecuadas tanto para tu clase, estructura y estilo de lucha. Opción 1. Luz del sanador. El usuario ha asumido el deber de sanador. Todas las habilidades de curación recibirán un aumento en la efectividad y una disminución en el costo de maná. Otorga un 10% de efecto adicional y un 10% de costo reducido. Opción 2. Aura del protector. El usuario ha asumido el deber de protector. El usuario emite la sensación de un guardián. Este sentimiento se transmite a los demás, dándoles la protección del usuario. Otorga a aquellos vinculados al grimorio del usuario el 10% de la resistencia física, la resistencia mágica y la recuperación de HP del usuario. Albus, opción 2 sin lugar a dudas. Qué mejor forma de proteger a sus seres queridos. Básicamente, esta opción les estaba dando atributos gratuitos. Finalmente, llegó el momento de su última elección. El usuario ha elegido la clase de clérigo. Seleccione la primera habilidad basada en clase. Opción 1.
Más heal 250 MP, el usuario lanza área de efecto de curación. La cantidad de curación depende de la inteligencia, la sabiduría y el HP máximo. Opción 2. Bendición masiva, 200 MP, el usuario lanza una habilidad de área de efecto que puede mejorar un atributo durante un periodo de tiempo específico. La cantidad de beneficio depende de la inteligencia, mientras que la cantidad de tiempo depende de la sabiduría. Las bendiciones no se pueden acumular. Prevalecerá el beneficio con el mayor efecto. Capítulo 58. Efectos de un cambio de clase. Get respiró hondo al leer sus opciones para elegir una habilidad de clase. Ambos tienen efectos asombrosos, y realmente no hay uno que sea mejor que el otro. La curación sería muy útil cuando se lucha con un grupo, pero la mejora era algo que podría ser útil para múltiples situaciones. Después de una larga vacilación, finalmente se decidió por la bendición misa. Fue muy lamentable que no pudiera tomar ambas habilidades. Estaría atento a cualquier enemigo que tuviera la posibilidad de dejar caer más heal. Luego se volvió hacia Albus y miró su página de información. Tenía 19 puntos de atributo para colocar y definitivamente quería usar su TP y SP ganado para sus nuevas habilidades. Después de notar que había recibido 10 AP por alcanzar el nivel 25, rápidamente arrojó 7 puntos tanto en defensa como en sabiduría, mientras que arrojó los otros 5 a inteligencia. A continuación, abrió los cofres de mármol blanco que habían aparecido ante él. Dentro de uno había un orbe blanco brillante que le recordaba a un mana core. Dentro del otro había una túnica blanca con un borde morado en los bordes. Combinaba bastante bien con Albus. Túnica de Magnus, épica, otorga más 2-5 sabiduría, más 2-0 defensa, más 1-5 inteligencia. Esta túnica fue propiedad de un genio lanzador de conjuros. No proporciona tanta defensa como la armadura de placas, pero puede aumentar considerablemente las capacidades de lanzamiento de hechizos. Zócalos disponibles, 3. Spirit ORB, raro, cuando se instala en una ranura de objeto, aumenta el maná en 500. Este orbe fue creado por un aprendiz hábil de encantador usando gemas que se encuentran en una mina de gemas. Las recompensas fueron suficientes para hacer que los ojos de Get se abrieran de par en par. Solo los atributos de los dos elementos valían más de 20 niveles. Parece que algún día, el equipo será tan importante, si no más importante, que el nivel de alguien en una pelea. Rápidamente encajó el Spirit ORB en las túnicas y se las puso. Se sintió un poco tonto como si estuviera disfrazado de algún personaje en un juego. Luego miró a Solis, que se estaba colocando una armadura de placas negras en los muslos y las espinillas. Ella comenzaba a parecerse cada vez más a algún tipo de guerrera, se preguntaba qué opciones de clase había recibido. Con el 8 TP que tenía, actualizó su nuevo talento, Protector's Aura 2 veces. También usó uno de sus 4 SP para actualizar más Blessing, dejándolo con 3 puntos de habilidad guardados. Después de que todo estuvo dicho y hecho, revisó sus atributos y habilidades. Mientras lo hacía, no se perdió el enorme aumento de experiencia que necesitaba para nivelar. Get. Nivel 25. EXP. 173, 100.000. Atributos. HP. 1110 más 100, Rec. 3.56, segundo. MP. 1005 más 600, Rec. 4.04, segundo. Fuerza, 5 más 5, P. Damage, Stamina Recovery. Agilidad, 5 más 5, Mob.spd. Dexterity, Reflexes. Defensa, 59 más 32, HP, Perres. HP Rec. Sabiduría, 66 más 40, MP, MRes. Recuperación de maná, velocidad de procesamiento, memoria. Inteligencia, 20 más 35, MP, MDMG. Velocidad de aprendizaje. Puntos disponibles. TP, 0 puntos de talento. SP, 3 puntos de habilidad. AP, 0 puntos de atributo. Talentos. Recuperación, Max. Sentido de maná, nivel 3. Reflexión, nivel 2. Piel gruesa, NIV. 0. Aura del protector, nivel 2. Habilidades. Inspección, nivel 1. Cambio de estado, tierra, nivel 2. Restauración, nivel 3. Aura de corrupción, nivel 3. Barrera, nivel 0. Bendición masiva, nivel 1. Mientras se dirigían hacia la antigua sala de Gourmand, Get y Solis le contaron a Filthy sobre el cambio de clase. Tenía solo unos pocos cientos de experiencia del nivel 25 y lo atravesaría él mismo después de que se despejara la siguiente habitación. Get les dio a los dos un resumen general de su clase de clérigo y les dijo que quería probar el beneficio antes de irrumpir en la habitación contigua. Solis había elegido otra clase básica llamada Fighter.
También le habían dado las opciones de guerrero y caballero. Warrior le había ofrecido una gran fuerza y una defensa ligera. La clase de luchador que había elegido le dio fuerza y agilidad. También dijo que su nuevo talento naturalmente hacía que sus ataques fueran un área de efecto, aunque el área no era enorme. Además de eso, la nueva habilidad que eligió fue una habilidad de área de efecto, pero no quiso decir qué era. Supongo que ella tiene la intención de apostar por una granja de mafiosos. Pensó Get. No fue algo malo, pero probablemente comenzaría a quedarse atrás en el daño de un solo objetivo en el futuro. Filthy se había quedado en silencio, tratando de pensar en qué clase de clase querría elegir. La agilidad era imprescindible, pero no estaba seguro de qué dirección tomaría para obtener el atributo complementario. No tardaron en llegar a la siguiente cámara. Mientras aún estaban a algunos caminos de la entrada, Get preguntó qué atributo les gustaría que mejorara. Ambos habían respondido con agilidad. Get se centró en la runa de bendición masiva en su mente. 8 runas pequeñas rodeaban a la runa más grande para el hechizo. 3 de esas runas estaban en gris y no estaban disponibles. Los otros 5 representaban cada uno un atributo. Afortunadamente Alves pudo enseñarle qué runa coincidía con qué atributo. Get se centró en la runa de agilidad más pequeña y lanzó el hechizo. Una gran formación apareció en el suelo, expandiéndose casi 25 en todas las direcciones de donde estaba parado. La luz brilló debajo de los 3 momentáneamente antes de que la formación se desvaneciera. Get y Solis pudieron ver claramente los efectos del beneficio flotando como un pequeño icono sobre las barras de salud de todos. Filthy tuvo que mirar en su grimoire. El efecto fue un aumento de 23 de agilidad que duró 31 minutos. Get estaba bastante satisfecho con los resultados y se volvió mucho más rápido que antes. Bueno, supongo que no nos detendré demasiado en nuestros viajes a partir de ahora. Se rió de su broma. Los otros 2 lo ignoraron mientras admiraban los efectos del beneficio. Sin esperarlo, los 2 se apresuraron a entrar en la nueva cámara. No fue muy peligroso comparado con el anterior, solo un puñado de los asesinos y magos más fuertes. El resto eran de nivel 15 con algún espadachín ocasional entre ellos. Capítulo 59, Terremoto. Get decidió mirar desde el borde. Una barrera o restauración de vez en cuando fue la mayor ayuda que pudo ser. Solis limpió la mitad de la habitación con su primera habilidad. Ella golpeó su martillo, provocando que estallaran llamas. Lo que sorprendió a Get fue el segundo efecto. El suelo empezó a temblar. Fuertes ondas forzaron su camino en un círculo a su alrededor, haciendo que el suelo se deforme y se doblara. Varios goblins cayeron al suelo cuando las llamas los alcanzaron. El temblor no se detuvo solo con la primera onda. Continuó, una ola cada segundo durante 5 segundos, cada uno perdiendo un poco de poder hasta que el último se desvaneció. Solis había enviado un mensaje a través de su grimoire y Alves. Ella dijo que la habilidad se llama Terremoto. Hace una cantidad determinada de daño en función de su fuerza, y la distancia y el número de ondas se basan en su inteligencia. Le informó Alves. Estaba bastante impresionado por la amplia variedad de habilidades que el mana podía proporcionarles. Get pensó en ello mientras lanzaba barrera detrás de los goblins que huían de Filthy. La aparición repentina de la barrera hizo que se estrellaran contra ella, lo que facilitó que Filthy los eliminara. Get pudo ver que ya había alcanzado el nivel 25. Me pregunto cómo les va a los otros 3, en realidad también pueden alcanzar el nivel 25 por sí mismos. Nuestro grupo debería llegar a los 26 o casi para cuando nos encontremos. Get volvió a echar un vistazo a la experiencia que necesitaba. 100.000 de experiencia por nivel significaba que se necesitaría medio millón para alcanzar el nivel 30. También le hizo darse cuenta de la gran diferencia que había entre él y los direwolves. Originalmente, Get había planeado permanecer un nivel mayor por encima de sus subordinados en todo momento. Parecía que tendría que dejar de lado esa idea por ahora. Solis y Filthy despejaron rápidamente toda la habitación. Cerca de 400 criaturas habían muerto en cuestión de momentos. Entre su nueva clase, niveles y elemento apropiado para la clase, Solis había aumentado más de 30 puntos en fuerza. El daño del anillo de fuego fue mucho mayor que antes, sin incluir el terremoto que pudo acumular con él. Por supuesto, ella solo tenía una cantidad limitada de mana, por lo que tendría que ser inteligente al usarlos. Solis corrió hacia Get y habló con él mientras Filthy estaba trabajando en su cambio de clase. ¿Qué te parece? Es un poco costoso, pero los efectos fueron agradables. Get asintió, sí, si el terremoto golpea primero, puede hacer que los enemigos luchen al evitar el muro de fuego. Solo asegúrate de ser conservador con tu mana. Ella sonrió y se puso de puntillas para besarlo, luego salió corriendo para comenzar a recolectar todos los núcleos de maná. Get miró el número de ellos, luego comenzó a llenar su cartera vacía con las armas.
Realmente necesito actualizar nuestro almacenamiento eventualmente. Él suspiró. 100 libras no era mucho cuando se trataba de las más de 1000 armas que habían recogido hasta ahora. Bruce tendrá mucho trabajo por delante. Otra ventaja de este lugar era que tenía suficientes armas para armar a todos en ambas mazmorras. Hasta ahora habían tenido mucho éxito. Aún así, Geth seguía preocupado por el jefe. Su nivel probablemente no sería nada de lo que burlarse. Los 6 tendrían que hacer todo lo posible para derribarlo. No les tomó mucho tiempo terminar de recolectar los materiales. En el medio, la misma luz cegadora brilló en Filthy. Su grimorio adquirió un color verde intenso con ribetes de color amarillo dorado. La piedra del medio era de un amarillo translúcido. Cuando Filthy abrió el cofre que había recibido como recompensa, se pudo ver un arco largo dentro. El arco parecía hecho de cenizas de madera quemada. Había 2 cuerdas separadas en él. Geth realmente no sabía la diferencia. Su altura era cercana a 4, mucho más corta que un arco largo tradicional. Por alguna razón, Geth no pensó que eso afectaría su rango de poder. Filthy colgó el arma en su espalda, había un clip incorporado en su carcaj que podría usarse para sostenerlo. Su antiguo arco había sido hecho de forma demasiado rudimentaria para encajar. Geth guardó el arco que él mismo había hecho y el cofre de la nueva arma, luego comenzaron a arrojar equipo en la sala Gurmund. Este proceso de matar y transportar armas continuó hasta que se despejaron todas las habitaciones pequeñas. Como había esperado Geth, él y Filthy apenas habían llegado a los 26. Solis ya estaba a la mitad de los 27. Los otros 3 habían llegado todos a los 25 y habían seleccionado sus clases. Había llegado el momento de comprobar los 2 túneles más grandes. Mientras Filthy estaba explorando, Geth recopiló información de los demás para prepararse para la próxima batalla. Hulk había elegido la clase Knight, mientras que Harris y Farris habían ido con Warrior. Hulk se había puesto una placa de pecho de muy buen aspecto, Farris llevaba un casco de cuero con cuernos y Harris llevaba una espada larga a 2 manos. Le dieron a Geth las cajas de botín que habían encontrado en las cavernas. Como aún le quedaba tiempo para esperar, abrió los cofres que le habían dado más los encontrados por su propio grupo. Sobre todo, había cartas de habilidad. 7 cartas de vista más, 2 cartas de maldición y una carta de bola de fuego. Geth eligió aprender la habilidad maldición, luego guardó el resto para agregarlo como recompensas de contribución más adelante. La habilidad maldición reduciría el atributo más alto de un enemigo a un costo de 5 maná por segundo. La desventaja era que Geth tendría que concentrarse solo en ese hechizo para usarlo. No hubo muchas situaciones para ello, pero podría usarlo para ayudar a uno de los miembros de su grupo en el futuro. Filthy finalmente regresó con un informe. Su rostro estaba oscuro, y Geth sabía que sus suposiciones sobre el jefe debían de ser correctas. Capítulo 60. Plan. Esto va a ser difícil, incluso si todos tenemos clases ahora. Filthy fue directo al grano. Los 2 caminos conducen a la sala del jefe, pero cada camino está protegido por criaturas de nivel 30. Apenas pude vislumbrar al jefe en sí, y parecía ser una clase de cuerpo a cuerpo de nivel 35. Las criaturas de nivel 30 tenían cada una alrededor de 20.000 HP y el jefe tenía poco más de 50.000. Terminó con una descripción de las criaturas. Los de nivel 30 eran la versión más grande de Hobgoblins. El jefe, sin embargo, no era tan grande. Medía quizás 7 de alto y tenía 4 brazos, cada uno empuñando una espada. Todos en el grupo comenzaron a fruncir el ceño, estaban contentos de no estar luchando contra un gigante, pero el goblin no sonaba débil en absoluto. Incluso si su competencia y habilidades habían aumentado, ninguno de ellos era un luchador experto. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Toda la mazmorra ha sido despejada, excepto la sala del jefe. Tenemos que tomar una decisión entre continuar o regresar. Geth miró a Filthy y Solis, quienes asintieron con la cabeza, luciendo un poco emocionados por la pelea que se avecinaba. Luego se volvió hacia los otros 3. Hulk, Harris, Farris. Esta pelea será completamente diferente a nuestra pelea con Gurmund. No puedo prometer que vivirás. Mientras decía esto, miró a cada uno de ellos a los ojos y esperó su decisión. Hulk dio un paso adelante solo. Hemos llegado hasta aquí, principalmente gracias a ti. No te abandonaré en el último tramo. Además de eso, si no podemos terminar esto, ¿qué será de mi familia? Los niños son asesinados por algún goblin mientras duermen. No había una pizca de duda en sus ojos, quería continuar. Geth desvió la mirada hacia los 2 hermanos, esperando escuchar su decisión. Harris miró primero a su hermano, Farris miró hacia atrás y asintió. No dijeron nada, pero los 2 dieron un paso adelante con el mismo movimiento. Parece que todos comprenden los riesgos. Geth asintió y luego miró a Filthy. Seremos capaces de atraer a las 2 bestias más grandes. ¿Dónde están ubicadas de acuerdo con las entradas?
Phil pensó por un momento y luego sacó una flecha de su carcaj. Dibujó un óvalo en la tierra que Get supuso que era la cámara del jefe. Agarrando unas rocas que estaban cerca de él, las colocó en el dibujo y luego marcó las entradas. No pude tener una buena vista, pero pude distinguir las áreas centrales de la cámara. Contra la pared trasera, aquí. Señaló hacia el centro posterior del óvalo. Está cerca de donde está el jefe. Hay una cascada que cae en un gran estanque, el jefe parecía que estaba meditando en el centro. El eje de la flecha se movió y se sentó sobre las otras dos piedras que estaban una al lado de la otra. Las dos criaturas de nivel 30 están simplemente paradas en el centro de la caverna. Los hobgoblins más grandes no tienen armas, pero su tamaño no es para burlarse. Ambos medían al menos 12 de altura y vestían algún tipo de armadura de cuero con tachuelas. Su posición es de aproximadamente 100 yardas de la entrada, el jefe está a 250 yardas. Phil terminó la sesión informativa y Get miró el mapa durante algún tiempo. Asqueroso, Solis, ¿qué tan rápido estarías corriendo a toda velocidad? Probablemente podría cubrir 100 yardas en unos 5 segundos, respondió Phil. Solis pensó por un momento. Probablemente me tomaría 7. Si nos mejoraras con agility, probablemente ambos podríamos ganar un segundo. Get luego miró a Hulk. Elegiste la clase caballero, ¿dónde están tus estadísticas en este momento? Bueno, desperdicié algo al principio, así que tengo 15 de agilidad y sabiduría, 25 de inteligencia, 35 de fuerza y 52 de defensa. Con mi equipo incluido, mi fuerza está cerca de 50 y mi defensa es de más de 75. Respondió Hulk. Farris, ¿en qué están sentados sus defensas, incluido el equipo? 40. 52. Get asintió y volvió a mirar el mapa. Solis, quiero que corras hacia el hobgoblin de la izquierda y llame su atención. Asqueroso, haz lo mismo a la derecha, pero asegúrate de no superar a Solis. Cada uno de ustedes llevará a su objetivo de regreso a las entradas por las que vinieron. Hulk, estará esperando aquí a Solis. Get señaló la entrada de la izquierda. Farris, estarán esperando aquí cerca de la entrada de la derecha a Phil. Alterne el tanque de la criatura mientras Phil ayuda a matarla rápidamente. Get instruyó. Hulk, eres bueno tan solo. Se encogió de hombros, me siento cómodo con eso, pero no creo que los hermanos tengan suficiente defensa. Yo me ocuparé de eso, respondió Get. Ahora, solo asegúrate de que todos entren a la cámara del jefe al mismo tiempo, si alguien se queda fuera, probablemente no sobreviviremos. Phil, ¿cuánto tiempo nos tomará caminar hasta el final de los túneles, y podremos vernos desde las entradas opuestas? Phil respondió rápidamente. 2 minutos como máximo, y sí, es un poco incómodo, pero podremos vernos claramente. Muy bien, todos se apresurarán a entrar en la habitación en mi tercer conteo y comenzarán con el plan de inmediato. Harris levantó la vista del pequeño mapa. ¿Y si el jefe reacciona? Yo me ocuparé del jefe, dijo Get. Simplemente mata a tus bestias lo más rápido posible, no estoy seguro de cuánto tiempo podré contenerlo. Cuando un hobgoblin esté muerto, únete al otro y elimínalo rápidamente. Todos lo miraron un poco preocupados. Sabían que era fuerte, pero todos eran esencialmente del mismo nivel. Todos sabían que no había forma en el infierno de que pudieran intentar derribar a un jefe casi 10 niveles por encima de ellos. Get, ¿estás seguro de eso? Hulk le preguntó. Get solo lo miró, luego notó la expresión en los rostros del otro también. No vio cuál era el problema. Sí, estaré bien. Él se encogió de hombros.